¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Gran América una vez más. El día de hoy vamos a estar respondiendo a dos niños argentinos que me hicieron un video. Son hispanistas radicales al parecer. Y bueno, como me hicieron un video de 1 hora, vamos a estar respondiendo. Además así tenemos un poquito de contenido para hacer, para subir al canal. Vamos a ver qué tienen para decir. Me vi 20 minutos hasta ahora, no voy a responder a todo evidentemente, capaz no responda a la mayoría. Pero no vale la pena. De los 20 minutos que me vi no han tenido ni una corrección para darme, no han tenido nada bien. O sea, nada que yo pueda decir por lo menos, mira, ok, acepto esto que me equivoqué aquí o allá. No, nada. Pero bueno, vamos a ver qué tienen para decir. Hola a todos, acá vamos a reaccionar a un video de un youtuber que está obsesionado contra los hispanistas, se llama Gran América, y en esta Sí, bueno, no es que yo esté obsesionado con los hispanistas, específicamente los radicales, porque ya yo he dicho en varios de mis videos que separo el hispanismo en uno que sí puede tomarse en serio, que es el hispanismo real, el hispanismo moderado, que estudia el Imperio Español tal como es, estudia la historia, le importa la historia del Imperio Español realmente, ¿ok? Y luego está uno radical, que es el que ustedes profesan al parecer. No sé si yo soy el obsesionado con eso o ustedes son los obsesionados con la masonería, con los ingleses, con los bolivarianos, con el antihispanismo, con el indigenismo, etcétera. O sea, no sé quién esté más obsesionado, ¿ok? Pero bueno, o sea, tomemos en cuenta que ustedes fueron los que me hicieron el video. Pero bueno, vamos a ver. ocasión, para esta desmentida a este sujeto, a este youtuber, me acompaña acá el administrador del canal Reunificacionistas de Telegram, Helios Cero. ¿Todo bien, Helios? Sí, todo está excelente. La verdad que este pobre tipo me parece alguien muy manipulador. Yo lo confronté en Twitter, pero sin embargo fue incapaz de responderme, por lo cual se ocultó y llamó a un seguidor. Yo tengo un grupo. Claro, cuando él dice que fui incapaz de responderle, no se refiere a que no le respondí, porque efectivamente le respondí. A lo que se refiere es que lo que le respondí, según su subjetiva opinión, o sea, según él mismo, ¿verdad? Fue incorrecto, que es otra cosa muy distinta. Y cuando él se refiere que llamé a un seguidor, es que un seguidor me escribió apoyándome simplemente, o sea, un solo seguidor, imagínate, un solo seguidor apoyando mis comentarios, más nada. Que quede claro, yo no lo llamé, pero me parece patético que digas esa estupidez cuando, o sea, es demasiado hipócrita que digas eso cuando al subir este video que estoy viendo, llamaste como a más de 10 personas para que compartan tu video, todo para obtener ¿cuántos likes? 26 likes, que por cierto, uno es mío porque así guardo yo mis videos para responderle. Imagínate, 25 likes para esto y me parece hipócrita como mínimo que te quejes de que yo supuestamente llamé a un amigo. No, no lo llamé. Él vino por su cuenta, me apoyó, todo bien, pero no seas tan hipócrita, por favor. No seas tan hipócrita. Pero bueno, vamos a ver a lo que nos interesa. Vamos a ver de qué se trata el tweet. Miren, todo empezó aquí. 6 de abril del 2024. Están hablando básicamente sobre el trato de Gran Bretaña hacia los indígenas del norte de Norteamérica. Aquí esta persona dice que los británicos y franceses trataron mucho mejor a los nativos que los españoles. Esto depende mucho de cómo lo veas. En general los trataron mejor en el sentido de que no los conquistaron, pero no hicieron derechos indígenas ni los incluyeron como parte de su sociedad. Es decir, lo que hizo el Imperio Español es diferente, y eso es lo que necesito que se entienda, es diferente a lo que hizo el Imperio Británico o incluso el francés. Muy diferente. El Imperio Español conquistó tierras, ¿ok? Conquistó tierras completas de América para hacer América suya propia, es decir, para tratar de llenar la mayor cantidad de territorio posible. Y para esto necesitaban, a juro, incluir a los indígenas como parte de su sociedad. Es decir, ellos fueron integradores con los indígenas. Pero lamentablemente, al ser integradores con los indígenas, tuvieron que conquistar y por lo tanto tuvieron que pelear mucho más de lo que hicieron los británicos o los franceses con los indígenas. Además de que ellos abarcaron mucho más que los británicos o los franceses. Y por eso obviamente hay un mayor daño en general, pero también hay una mayor integración por parte de los indígenas. Es decir, no es que fue mejor, es que simplemente fue diferente lo que hicieron los españoles a lo que hicieron los británicos y franceses. Eso es lo que necesito que se entienda, ¿ok? Así que no es que trataron mejor en general, es que fue diferente la conquista de los
españoles que la colonización de los británicos y los franceses en América. Entonces él básicamente lo que hace es responderle diciéndole, borra, si estás citando a... Y aquí empieza... Por esto es que lo llamo niños. Miren, esto demuestra inseguridad, esto demuestra rabia, demuestra que no puedes hablar lo suficientemente fuerte con tus argumentos, entonces necesitas insultar a una persona que jamás ha hablado contigo, porque yo nunca he hablado con este niño. Nunca me he cruzado palabras, creo yo, ¿ok? Para que esté tratando de utilizar estos tipos de insultos, ¿ok? Que son bastante niños, por cierto, no es como un insulto gracioso ni nada, de niño. Porque de paso, esto lo utiliza, me metí en su Twitter y lo utiliza cada rato, gordo, la palabra gordo lo utiliza cada rato. Gran América, te equivocaste. Tengo un texto gigante desmintiendo sus mentiras para blanquear a Inglaterra. Nunca me pasó ese texto gigante que me desmiente, porque es un cobarde, obviamente. Ellos mismos admiten haber exterminado a casi todos los indígenas de la costa este. Los de Canadá se redujeron y quedan en la tundra. Ok. Y como les había dicho, 6 de abril del 2024 no es hasta el 21 de abril del 2024 hasta que se digna por fin a escribirme directamente a mí etiquetándome, ¿ok? Y dice, ya lo domé hace rato, es el discurso de él, otra vez tiene que insultar porque sus argumentos no son lo suficientemente buenos y fuertes. Este de Gran América, ellos mismos cifran en 1 a 2 millones de víctimas la llegada de los ingleses a América. Convenientemente olvidé la guerra Pequot, no la olvidé, en mi video hablo de la guerra Pequot literalmente, y la expulsión de los acadianos. La expulsión de los acadianos no tiene nada que ver con el trato indígena, que es a lo que yo me estaba refiriendo en el video, por lo tanto es patético que menciones esto, no tiene nada que ver con mi video. De nuevo, tú lo que quieres es hablar negativamente de Inglaterra, yo no, yo quiero hablar literalmente de historia. Positivamente o negativamente, yo quiero decir lo que ocurrió sobre un tema específico que son los indígenas y el trato de los indígenas que tuvieron los británicos con los indígenas. Así que claramente no tenemos el mismo objetivo. Y él propone, ¿verdad? Pone este cuadro como su fuente, básicamente. Un cuadro que no sabe ni de dónde sacó, un dibujito que no sabe ni de dónde sacó. ¿Ok? Para los que no sepan, pues esto es de Wikipedia, por lo menos aquí es donde puede trazar el origen de un hispano. Por cierto, este es un hispano que tiene varios mapas y los sube a Wikimedia Commons. Pero bueno, es este el dibujito básicamente. ¿Ok? Un dibujito bastante interesante que tiene incluso fuentes bastante interesantes, pero está hecho por alguien de internet, no está hecho por un estudio, no tiene un estudio ni nada por el estilo. Yo mis datos, ¿verdad? Los saco de personajes como Ángel Rosenblatt, que fue un hispanista, ¿verdad? Que hizo un estudio real sobre la diferencia poblacional entre varios años, ¿verdad? Entre varios siglos de América. Y que cuenta con literalmente cuadros completos aproximando las cifras de cuántos indígenas quedaban para, en este caso, 1650 y cuántos había antes de la llegada de Colón en 1492. Y bueno, de ahí saco mis datos, a diferencia de este niño que saca sus datos pues de un dibujito. ¿Qué quieres que le digan? Pues vamos a ver el dibujito. El dibujito lo que te muestra es daños hacia pueblos, daños en general, hacia todo tipo de pueblos de los angloamericanos. Pero cuando dice Anglo-American Intervention se refiere a tanto estadounidenses como ingleses, como británicos, como canadienses también. Aquí habla de la invasión a Irak, la invasión de Vietnam, la guerra de Vietnam, todos estos tipos de conflictos, todo esto está junto aquí, incluso de Japón. O sea, habla de Estados Unidos, de Gran Bretaña en toda su historia y de incluso Canadá, también incluye los daños que hizo Canadá. Entonces, por ejemplo, el dato del cual él se está basando es esto: 2 millones de indígenas básicamente norteamericanos muertos por causas de los anglos, es decir, no hace distinción entre Estados Unidos e Inglaterra. Importante, repito, no hace distinción entre Estados Unidos e Inglaterra. Y en mi video yo claramente digo que Estados Unidos es el que hace el mayor daño hacia los indígenas porque estos se empiezan a mover hacia el oeste. Los estadounidenses se empiezan a comer las tierras del oeste completamente, que antes los mismos ingleses, por la proclamación real de 1763, tenían prohibido, porque Jorge III prohibió que las 13 colonias se pudieran comer más tierra y les dejó una tierra bastante parecida en cuanto a extensión territorial
a los indígenas que tenían. Es decir, los indígenas y las 13 colonias eran casi, tal vez las 13 colonias eran un poquito más grandes, pero eran casi del mismo tamaño en extensión territorial. Básicamente, por eso los indígenas incluso lucharon a favor de Jorge III, a favor del Imperio Británico, en contra de los estadounidenses, porque el mayor daño lo hicieron los estadounidenses. En el video incluso yo llego a mencionar que podría considerarse, muchas personas incluso me debatieron esto, pero yo dije que podría considerarse que Estados Unidos sí realizó un genocidio en contra de los indígenas, mientras que Gran Bretaña no se podría considerar de esa manera, porque no se puede considerar lo que hicieron ellos un genocidio, porque ellos hicieron alianzas, pero también hicieron guerras, pero hicieron bastantes alianzas básicamente. Ese era el punto de mi video. Por lo tanto, yo tengo que separar lo que es Gran Bretaña de Estados Unidos, porque yo acepto que Estados Unidos hizo un gran daño, pero un inmenso daño. De hecho, la mayoría del daño lo hizo Estados Unidos a mi parecer. ¿Qué habla esto? 2 millones de muertes en general, pero está contabilizando tanto el daño que hizo Inglaterra, o Gran Bretaña, perdón, junto al daño que hizo Estados Unidos. De hecho, aquí habla de 1619, desde 1619 hasta 1910, es decir, no hace una distinción, ¿ok? Ese es el punto de todo. Esto no me sirve para desmentir nada de lo que yo dije, no sirve, porque no hace una distinción. Entonces, ¿qué es lo que me pone él? ¿Qué es lo que le respondo yo ante este cuadro? Domar 1 a 2 millones según qué autor. La guerra contra los Pequot la mencioné en mi video efectivamente, y yo soy el tal. No domaste a nadie, eres otra basura que no ve bien mis videos y saca cualquier dato de Wikipedia, literalmente, ¿ok? Para tratar de domar. Luego le respondo, por cierto, la imagen que colocaste no distingue ingleses de estadounidenses en cuanto al daño indígena. Una prueba más de que eres un chiste como el resto de hispanistas radicales. Porque es literalmente lo que ocurre, no distingue ingleses de estadounidenses, que es lo que tendrías que hacer para desmentirme con datos, obviamente. ¿Qué me responde él ante esto? Me responde lo siguiente. Datos de las plagas de Nueva Inglaterra. Datos de las plagas de Nueva Inglaterra. Como si yo hubiera negado que existieran plagas en Nueva Inglaterra. Esto no desmiente tampoco nada. Nada. Yo lo mencioné en mi video. La imagen cuenta a los dos. Otra vez tienen que insultar, sin conocerme, porque evidentemente sus argumentos son patéticos. La mitad de ellos culpa de Inglaterra, la otra mitad culpa de Estados Unidos. Yo creo que esta es la estupidez más grande que voy a mencionar sobre esta persona. La estupidez más grande. La mitad de ellos culpa de Inglaterra, la otra mitad culpa de Estados Unidos. Eres un niño, hermano. Eres un niño. ¿Cómo tú vas a agarrar un cuadrito que no te distingue sobre quién hizo tal daño o quién hizo tal daño y tú empiezas, lo picas como si fuera una torta? Lo pica como si fuera una torta, como si los datos se pudieran picar como una torta porque le da la gana. 50% del daño fueron los ingleses y 50% los estadounidenses. Porque le da la gana. Porque se agarró sus bolitas de niño, ¿ok? Y dijo, esto es así porque me da la gana. O sea, no puedes hacer esto. Tú no puedes separar la mitad porque te da la gana la culpa entre los ingleses y los estadounidenses. Ni las cifras ni la culpa tampoco. No puedes. Y luego me pone, según varios autores, en Nueva Inglaterra habían 1.6 millones. No me pone obviamente qué autor. No me está poniendo nada. Luego me pone, vos citas en tu video los censos, pero la población indígena en el norte y en el sur de las 13 colonias se redujo. Ok, estamos de acuerdo. Cuando yo dije que no se redujo, no entiendo nada de esto. Y luego me pone la población contada es la de Nueva Francia, donde sí había muchísimos más indígenas y ya habían empezado campañas de colonización en Kentucky. Y me pone, de nuevo, o sea, él está como que lanzando información a lo random que no va en cuanto a, no me está desmintiendo, no está diciendo nada. Me pone las 13 colonias en orden, como si yo, no sé, negara que existieron las 13 colonias. Y luego me pone Estados Unidos, que repito, esto no tiene nada que ver. O sea, no me estás desmintiendo. Lo que me estás diciendo es que efectivamente los estadounidenses hicieron un gran daño con los indígenas. ¿Qué quieres que te diga? Eso no tiene nada que... No estás desmintiéndome nada de mi video. Y bueno, después me pone, vi tus videos 2 o 3 veces, entendí todo. No entendiste nada porque no me has desmentido nada. Y por eso detecto tus mentiras. Tengo un guión donde desmiento tus videos. De nuevo, no me has pasado el guión porque eres un cobarde. Vos sos Susipayo, amante de Inglaterra. Hasta 300.000 indígenas fueron esclavizados y se murió casi medio millón de esclavos. Bueno, X. Esto, ¿verdad? Todo esto es basura. No me ha desmentido nada. No ha podido decir nada con todo esto que ha escrito. Bueno. Esto es lo que hace ser un niño y escribir esto. Y bueno, al final lo que yo coloco es, amigo, y esto lo pregunto con total honestidad, no es por insultarlo de verdad.
Tú tienes un impedimento en la función de la mente, lo pregunto en serio. ¿En qué momento yo negué que habían plagas en Nueva Inglaterra? Si hasta lo mencioné en mi video más de 2 veces. La imagen no especifica daños indígenas de Inglaterra. Mira bien, das pena. Pero bueno, aquí tienen la última respuesta que él me pudo poner. Es esto. De hecho, fue la mejor respuesta que me pudo poner. En lugar de poner daticos por ahí a lo random, ¿verdad? Esto es lo mejor que me pudo poner. Esto es un niño, señores. Esto es un niño. ¿Okay? Como no sabe qué más poner, tiene que poner memes. ¿Ok? Memes y hablar como si fuera un tontito. Hacerse el tontito. Bueno, ahí lo tienen. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué tiene para decir? A ver si tiene algo mejor para decir. Spoiler, no tiene nada mejor que decir en el video. Pero bueno. En el cual promovemos la reunificación de Argentina con Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Y queremos formar un partido político para formar una nueva potencia. Los beneficios de esta unión serán ser el segundo país más grande del mundo, tener acceso a ambos océanos, facilidades en materia de turismo y aumento de las exportaciones. Y en la producción, debido a la mayor mano de obra. Nuestro movimiento se llama Confederación Replatense 2027. Bueno. Claro, estos son la clase de niños que piensan que van a cambiar el mundo. Todos hemos pasado por esa etapa. De querer crear un partido político y pensar que vamos a ser el presidente y que vamos a cambiar el mundo de una manera exagerada y vamos a crear, vamos a hacer que nuestro país crezca el doble de territorio y tal. Nada más lejos de la realidad. Estos son niños que se la pasan en internet pensando que los demás tienen los mismos problemas que ellos tienen, que viven básicamente dentro de redes sociales y hacen política en Twitter. Pura política en Twitter, más nada. O sea, necesito que se den cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, un seguidor aquí está opinando esto. También podrías reclamar las islas Pitcairn de UK en Oceanía. Sería un país en 4 continentes: América, África, Oceanía y la Antártida. Y dice, es la idea, hay que fomentar la independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Mi amigo político que quiere cambiar el mundo, e Irlanda del Norte, para debilitar a Inglaterra. Si es posible, fomentar la independencia del norte de Inglaterra, Northumbria. O sea, imagínense ustedes. Si Inglaterra entra en una grave crisis, no podrán mantener las islas, por lo cual será fácil hacer que firmen su entrega. El movimiento de independencia más fuerte en Brasil es el de Sul, bueno, bla, bla, bla. A cambio de misiones orientales, Punta Porá, Acre y el Amazonas colombiano, podríamos darle las Guyanas como compensación y capaz el control sobre Angola y Mozambique. O sea, estos niños están literalmente imaginándose que ya tienen el control completo de todos los territorios del mundo y haciendo geopolítica aquí en YouTube. Aquí en YouTube. Están cambiando el mundo aquí. Están planeando, bueno, vamos a darle Guyana, el Amazonas colombiano, vamos a ver qué podemos hacer. Simplemente, bueno, Angola y Mozambique para ellos y nosotros vamos a ver con qué nos quedamos. Es que es patético, por Dios. Estos niños viven literalmente en redes sociales y se las pasan creyéndose su propia mentira. Se van a dar un golpe contra la pared cuando se den cuenta que no van a poder hacer ni el 2% de lo que planean políticamente. Pero bueno, vamos a seguir. Ya no vamos a destruir los sueños de estos niños que quieren hacer sus partidos políticos tradicionalistas y tercerposicionistas. Que al final todos sabemos cómo termina en la tercera posición. O en la izquierda o en la derecha. Más que nada en la izquierda termina. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Y más. Nosotros permitimos que se unan personas de cualquier ideología política, ya que nuestra obra es trascendental para nuestro progreso y bienestar. O sea, imagínense la contradicción grandísima. Todo el mundo es bienvenido en el grupo político, ¿verdad? Tercerposicionista de tradicionalismo, que a nadie le importa realmente, pero bueno, todo el mundo es bienvenido, menos los bolivarianos y los antihispanistas, ¿verdad? Y los supuestos antihispanistas. Menos los pro-ingleses, menos los pro-masones, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Porque si no le haces un video de 1 hora tratando de desmentirlos. O sea, es que es patético, de verdad. Es patético cómo hasta se contradice en su propio plan político. Dice, todo el mundo es aquí bienvenido, pero el Twitter lo tiene lleno de insultos a libertarios que apoyan a Milei, a capitalistas, o sea, a todo tipo de ideologías políticas. Bueno, menos la comunista, ojo, menos la comunista, porque como a ellos les encanta la posición que tiene Santiago Armesilla, hasta le retuitean. Hasta le retuitean a Santiago Armesilla. A él sí no le hacen un video de 1 hora, para nada. Santiago Armesilla es un tremendo geopolítico, a pesar de ser un comunista grandísimo. Pero es tremendo geopolítico. Es una contradicción grande que tienen estos niños. Básicamente lo que estos son
básicamente indefinidos hispanistas. Hispanistas radicales indefinidos. Estos son los que son. Pero bueno, vamos a seguir. Ya no voy a destruirles más el sueñito a estos niños. Es un gusto y un placer estar hoy con Sofírmolo. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el video en cuestión, a ver qué dice. Yo no preparé mucho, pero bueno, voy complementando lo que digas. Vamos a empezar a ver. Mi canal toca temas que tienen que ver con historia, a veces política y otros temas de interés de Latinoamérica. También promuevo el orgullo por las naciones y sus historias independientemente de cuál sea. Y por supuesto colocando la verdad y la honestidad sobre cualquier otra cosa. Y un tema muy común del cual he hablado y hablaré en este canal es del hispanismo. Para aquellos que no estén familiarizados con el hispanismo, se trata de un movimiento o ideología que aunque lleva décadas existiendo, no es hasta ahora que se está volviendo popular con plataformas como YouTube o TikTok y que personajes como Brigada Antifraude o Pax Hispánica promueven. Todos le tiran hate, le tiran mierda a Brigada Antifraude, pobre. A ver si vamos viendo al chabón. Sí, también para que quede claro, por lo menos en este video no le tiré a nadie, ni a Brigada Antifraude, ni a Pax Hispánica, porque estaba hablando del hispanismo en general, y dije que Brigada Antifraude y Pax Hispánica promovían el hispanismo. No dije hispanismo radical, no dije nada negativo de esos dos canales, porque en este mismo video, de hecho, hablo sobre que existe un hispanismo radical y un hispanismo moderado. Y yo no dije ni que Brigada Antifraude ni que Pax Hispánica se encontraban en uno o en otro. Y yo dije que iba a hacer un video más tarde de Brigada Antifraude y de las cosas que me parecían mal de sus videos. Más nada. Técnicamente no le tiré nada ni a uno de estos dos canales. Pero bueno, vamos a seguir. Al igual que académicos que llevan más tiempo promoviéndolo como Marcelo Bullo o Santiago Armesilla. Este movimiento trata de realzar o de reivindicar la imagen de la historia hispana que comprende desde la Reconquista, pasando por el descubrimiento de América, la conquista de América, los grandes sucesos en los que participó el Imperio Español en Europa y América, principalmente, hasta las independencias en América, además de crear un sentimiento de orgullo por España, su historia y la unión hispana con todas las naciones que hablan español o tienen un pasado hispano. Hasta aquí todo bien, ya que la necesidad de crear un movimiento hispanista se deriva de la necesidad de destruir la llamada leyenda negra, que es una compilación de relatos completamente o parcialmente falsos, medias verdades o datos exagerados que se han enseñado en todo el mundo como una forma de propaganda antiespañola. Para dar un ejemplo de esto, pocas personas saben que probablemente más del 80% de los nativos en América que perecieron durante los periodos de conquista fallecieron debido a pandemias por virus como la viruela, a los cuales estos nativos no tenían defensa, y no a las guerras que los españoles realizaron durante la conquista. Tampoco se sabe mucho sobre que los españoles crearon leyes para la protección de estos nativos, cosa que no era muy común en la Edad Media con otras etnias o culturas. El problema comienza cuando la contracultura, es decir, el bando que lucha contra lo establecido en la sociedad, va más allá del punto medio y termina creándose lo que conocemos como una radicalización. Es por esta razón que no es extraño que ahora escuchemos a hispanistas radicalizados por todas partes decir mentiras de las independencias americanas para poder hablar mal de ellas, decir mentiras y desinformar sobre culturas enemigas de los españoles, como fueron los aztecas, y también inventar historias sin ninguna evidencia histórica sobre masones, ingleses y próceres independentistas. Esto ya es ridículo porque la propia página de la masonería dice que ellos se metieron en las guerras de independencia y están muy orgullosos. Siempre lo aclaran. Puedes escuchar al presidente de la masonería, Pablo Lázaro. Siempre se enorgullecen de los próceres que pertenecieron a la masonería y de todo el trabajo que hicieron ellos. Obviamente no te dan a la Inglaterra, pero sí van a decir, nosotros trajimos las ideas de la Revolución Francesa. Eso sí, está totalmente comprobado. Sí, lo que hace este tipo también es... empieza como haciéndose el neutral, por lo que vi ahora. A ver, ¿en qué momento de mis videos, de cualquiera de mis videos, yo he dicho que la masonería jamás estuvo implicada en las independencias de ninguna manera? Yo quisiera saber en qué parte del video. O sea, esto es lo que van a hacer de aquí a los próximos 20 minutos que por lo menos me he visto de este video, es inventarse cosas que yo jamás he dicho y asumir y luego decir que me contradigo cuando no he dicho absolutamente nada de lo que ellos se están criticando básicamente. No, eso no son las mentiras de los masones que dicen los hispanistas. La masonería efectivamente, ¿verdad?, estuvo más o menos implicada en las independencias y por supuesto que hay bastante pruebas de esto. Los independentistas fueron masones, varios independentistas, no todos obviamente, pero varios independentistas fueron masones y varias logias estuvieron implicadas en lo que tiene que ver con las independencias. Pero hay que entender algo. La masonería no es una institución jerarquizada, no es una institución donde existe una cabeza como el catolicismo, por ejemplo, donde la cabeza es el Papa, la figura más importante del catolicismo y donde literalmente existe el Papa y por debajo de él tiene también un séquito de personas que también tienen un gran poder por encima de las iglesias, básicamente la iglesia de cada gobernación, de cada estado. Entonces, no es una cuestión única, no es una institución completamente formalizada. Cada logia se comporta de una manera distinta y tiene sus propias reglas de manera distinta. Eso es lo primero que hay que entender. Ante esto, no se puede negar que algunas logias estaban a favor de las independencias o específicamente del liberalismo, porque eso sí, la masonería, eso sí, fue fundamentalmente liberal. Eso sin lugar a dudas, fue liberal y secular. Eso no puede quedar dudas. Lo que he dicho sobre la masonería específicamente son mentiras como por ejemplo que la masonería buscaba dividirnos o busca actualmente dividirnos. Por ejemplo, el Plan Maitland, ¿verdad?
hecho por ingleses. Y no sé si por masones, no me impresionaría si fuera por masones. Lo que buscaba el Plan Maitland no era dividirnos en varios países como ocurrió, sino separarnos de España, eso era todo. ¿Para qué? Para abrir el mercado americano a Inglaterra, eso es todo. La segunda mentira que se cuenta es que la masonería era exclusivamente inglesa, puramente inglesa, no existían. Y que los masones están básicamente en contra de España directamente, pero directamente en contra de España. Eso también es falso. Por Dios, uno de los más importantes realistas que lucharon en favor de Fernando VII era masón. Pablo Morillo fue masón. Inequívocamente, uno de los realistas más importantes. José María Valdés también fue masón. José de la Serna también fue masón. O sea, hay tantos masones realistas que te puedo nombrar que decir que era exclusivamente inglés o exclusivamente independentista y que la masonería ayudó única y exclusivamente a los independentistas es falso. ¿Ayuda a los independentistas? Sí, varias logias ayudaron a los independentistas y de varias logias salieron, de hecho, independentistas. ¿Por qué? Porque era naturalmente liberal. La masonería lo que sí es liberal, que va en contra básicamente del antiguo régimen que sobre todo sostenía Fernando VII. Pero eso no significa que no hubieran masones y de hecho logias que también apoyaran, ¿verdad?, a España, pues, y a la Unión Hispánica en general. De nuevo, repito, Pablo Morillo era un masón. Esas son algunas de las mentiras. Y si creen que esa es la mentira más grande, porque esto es una mentira un poquito pequeña, pero la mentira más grande que dicen los hispanistas es que todavía los masones todavía están actuando para seguir dividiéndonos por culpa de los ingleses y tal. Y estos son teorías conspirativas, no tiene otro nombre. La pregunta que yo les haría a estos niños es de dónde sacan, ¿verdad? Ya que ellos sacaron sus fuentes de los mismos masones, de las mismas páginas masónicas. Dime, ¿en qué página masónica habla de que ellos buscan dividirnos? Y de que ellos buscan destruir a España y destruir la hispanidad. Esto es otra mentira más, destruir la hispanidad. O sea, son mentiras conspiranoicas, patéticas, que no tienen pruebas para esto. ¿Ok? Y si tienen pruebas, pues pásenmelas y me cayó la boca. Pero hasta ahora no han pasado nada de pruebas. Lo único que han pasado son pruebas de algo obvio, de que los independentistas fueron, algunos independentistas, no todos obviamente, de hecho ni la mayoría, pero que algunos independentistas fueron masones. Por cierto, tampoco dicen, por ejemplo, entre muchas otras cosas, que Simón Bolívar, a pesar de que fue masón durante unos años, ¿verdad? Creo que ni siquiera se sabe si llegó al nivel más alto de masonería, pero ok, fue masón por unos años. No cuentan que él después luchó en contra de todas las logias secretas, incluyendo la masonería. ¿Okay? ¿Por qué? Porque iba en contra de porque él se dio cuenta que este tipo de logias servía muchas veces para crear revoluciones en contra de el gobierno, en contra de los poderes, básicamente, de un estado. Entonces Simón Bolívar se dio cuenta que esto era peligroso para su Gran Colombia, la unión de la Gran Colombia, que ya tenía indicios de querer separarse por parte de rebeldes en el sector de Bogotá. Y bueno, prohibió en el sector, en su país, la masonería. Entonces esto tampoco lo cuentan los hispanistas, para dar como contexto de que la masonería no era tan simple como que Simón Bolívar fue masón y ya. No, lo único que cuentan es que Simón Bolívar fue masón, más nada. No especifican, no, miren, él fue masón por un tiempo, tal, pero después se volvió en contra de la masonería. No especifican jamás esto. Por ejemplo, es que todo se basa en básicamente decir que la masonería es un grupo secreto, completamente jerarquizado, donde la cabeza está en Inglaterra y los ingleses tratan de dividirnos y tratan de destruir la hispanidad. Ahí está la mentira, amigo mío, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir con las mentiras y las inventadas que se hacen estos niños. Exactamente. Después seguía, o sea, empieza a neutrar y después arranca, no, porque lo que dicen los hispanistas es todo mentira. ¿Pero qué? ¿Pero de qué estás hablando, hermano? Si yo en ese video claramente hago una distinción entre el hispanismo radical y el hispanismo moderado. Y no es todo lo que digan los hispanistas, ni siquiera los radicales, porque yo he aceptado que algunas cosas son ciertas, obviamente. Solo he dicho que algunas otras cosas son falsas o medias verdades que no lo explican como debe ser. Eso es todo. Para mí eso es ser neutral, bueno, por lo menos lo más neutral que se puede, pues. Porque no es que yo sea neutral, pero creo que miren, en el último post que yo saqué sobre como que una posición media, unos indigenistas radicales me dijeron que yo estaba creando leyenda rosa, hermano mío. Leyenda rosa conciliadora. Imagínate tú, eso no lo dije yo, lo dijeron los mismos indigenistas radicales que me comentaron en mi post. ¿Ok? Leyenda rosa conciliadora, lo que yo estoy haciendo. Imagínate tú, leyenda rosa del Imperio Español conciliadora.
Si por un lado yo tengo a los indigenistas radicales quejándose de mi contenido, ¿verdad? Y por el otro lado los tengo a ustedes quejándose también de mi contenido, ¿quién crees que está en el medio? Literalmente voy en contra del indigenismo, de un tipo de indigenismo que es el radical. Voy en contra de un tipo de hispanismo que yo considero radical. Me has escuchado en este mismo video decir cosas positivas del Imperio Español. Literalmente en este video estoy diciendo cosas positivas del Imperio Español y las cosas que digo después no contrarían lo que dije sobre sobre las cosas positivas. ¿Okay? Las cosas negativas que digo después no contrarían lo que dije anteriormente. Entonces, ¿cómo vas a decir que yo hablo positivamente del Imperio Español y después hablo negativamente? Ese es el punto. ¿Qué quieres? ¿Que hable positivamente únicamente? Es que es patético todo esto. No puedo hablar positivamente del Imperio Español como quieren ustedes que yo haga. También tengo que decir cosas negativas que hubo. Ese es el punto de todo. Ese es el punto de ser neutral, ¿no? Se supone. Que ojo, yo tampoco planteo ser mega neutral, pero por lo menos siento que estoy mucho más en el medio de lo que están gente como ustedes que honestamente me parecen súper radicales. Pero bueno, vamos a seguir. Es mentira, o sea, lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, más que nada a veces de ámbitos nacionalistas o cosas así, se considera que lo que dicen los masones es mentira. O sea, en el sentido de que dicen, no, bueno, los masones dicen que San Martín fue masón, pero en realidad mienten porque los masones se apropian de figuras y qué sé yo. Pero concretamente en el caso de San Martín o de Bolívar está recontra comprobado que fueron masones. De nuevo, no es algo que yo haya negado ni nada por el estilo. Ahora, como ya he dicho, lo de Bolívar podrían, no sé, digo yo, podrían también mencionar que Bolívar al final negó las logias secretas. Pero bueno, tampoco esto es algo que ustedes digan jamás, jamás, porque no hay ni un solo video. Mira, les reto a encontrar un solo video de un hispanista que mencione esto sobre Bolívar. Ni uno, ni uno. Pero bueno, ahí tienes la cuestión. No, ustedes no están desmintiendo nada que yo haya afirmado. Nada. Por supuesto, está comprobado hasta sus viajes a Londres, sus conexiones. Claro, todo. O sea, concretamente en el video que hice de San Martín, creo que lo demostré, o sea, las relaciones que tenía con Alvear, que fundó también la logia de los caballeros racionales y todo eso. O sea, no sé cuáles son las mentiras y no sé, vamos a seguir. Claro, si no sabes cuáles son las mentiras, se le pregunta a la persona. Si tú no sabes cuáles son las mentiras, ¿ok? Que afirmo yo, ¿ok? Se le pregunta a la persona. O sea, literalmente, fíjense esto. Han hecho aproximadamente unos 2 minutos de video, ¿verdad? Para hablar sobre un tema en el cual yo no me explayé, yo no desarrollé. O sea, para un tema que yo no desarrollé, lo único que hice fue decir 2 segunditos, mentiras de los masones o mentiras sobre los masones, y estos niños, 3 minutos enteros de video sobre supuestas mentiras que yo jamás he afirmado. Seguimos viendo a este tipo, ¿ves? Igual esto no lo aclara en ningún video. Él y Omar y otros más, ninguno. Exacto, amigo mío, exacto, niño. Si no lo aclaro en ningún video, tienes que preguntarme directamente. Si quieres podemos hacer un debate, ¿ok? Mira, dime, escríbeme, no seas cobarde y no me vuelvas a poner que tienes un texto completo hecho en Twitter o yo no sé dónde, que jamás me lo pasaste, ¿ok? Y escríbeme y tenemos un debate, ¿ok? Un debate serio, tranquilo, no me tienes que llamar gordo ni nada, como llamas a todo el mundo en tu Twitter. Podemos tener un debate tranquilo donde me puedes preguntar exactamente qué es lo que pienso sobre las cuestiones. Y ya, no tienes que inventarte 1000 cosas sobre algo que jamás he dicho, ¿ok? Se pregunta, más nada. Eso es todo. No argumenta nada de por qué la masonería nunca estuvo implicada en las independencias ni nada. Porque jamás he afirmado eso. Ven que lo que hacen estos niños es inventarse puras tonterías. O sea, imagínense 20 minutos de escuchar puras invenciones que yo jamás he afirmado. Eso es todo este video. De verdad. Es patético. Estos son la clase de haters que yo tengo. O sea, la clase de gente que va en contra de mi canal es prácticamente puras personas que se inventan en su cabeza que yo dije algo y jamás lo dije. Jamás he afirmado eso. Que no pueden decir, o sea, negar, a lo sumo pueden negar que un personaje fue masón. Pueden intentar hacerlo, pero negar que la masonería tuvo influencia es ridículo. O sea, sigamos con el video. Puede mentir sobre la propia historia del Imperio Español, colocándolo como el imperio más benevolente y moral de la historia. Y es aquí donde se crea algo que incluso los mismos hispanistas radicales niegan, que es la leyenda rosa. Y que espero comprobar su existencia con todos los videos que haré sobre este tema del hispanismo radical. Porque esta Pausa. La leyenda rosa es un término que no existe. El término que se generó en esos tiempos fue la leyenda dorada. Cuando quizás se exaltaban demasiado las bondades de los conquistadores. Obviamente hubo conquistadores malos. ¿Y según quién no existe el término leyenda rosa? ¿Ok? ¿Según quién? ¿Según qué autor es el término correcto es leyenda dorada? Dime tú.
según qué autor, según qué institución. Porque incluso la RAE solamente acepta, o bueno, solamente tiene el término leyenda negra, pero ni el término leyenda dorada, ni el término leyenda rosa lo tiene aún. Dime entonces, ¿según quién? ¿Qué autor? Esto es lo que hacen estos niños. Estos niños hablan desde su opinión subjetiva y asumen que eso es un hecho concreto, porque les da la gana. Y lo peor de todo es que ni siquiera ponen una fuente de por qué la leyenda rosa, la leyenda dorada es el término correcto. Vamos a hacer algo bien curioso, ¿ok? Vamos a buscar en internet, ¿verdad? Leyenda dorada y después vamos a buscar leyenda rosa. A ver qué término se utiliza más, sabiendo perfectamente que internet es un compendio de la opinión de la gente en general alrededor del mundo. ¿Ok? Vamos a buscar primero leyenda dorada primero, a ver. Okay, buscamos leyenda dorada y vamos a ver qué nos sale. Bueno, la visión creada por Gemini, ¿verdad? La inteligencia artificial que igual recopila información del mismo internet, te pone a la leyenda del Dorado. Nada que ver. Leyenda áurea. Compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico Santiago de la Voragine, o no sé cómo se escribirá eso, Voragine, no sé. Leyenda dorada. Libro del mismo personaje. Leyenda dorada, escrita en latín, lo mismo. ¿Ok? Aquí sí se está hablando de una contraparte de la leyenda negra. Perfecto. Primera información que encontramos. Aquí tampoco habla sobre esto. Habla sobre el libro. Casi todos hablan sobre el libro. ¿Ok? Leyenda áurea es lo que te sale, básicamente. Ahora vamos a buscar leyenda rosa. Perfecto. Bien. La leyenda rosa refiere a una visión historiográfica que idealiza el pasado colonial español, presentándolo como un proceso de la verdad positivo y civilizador, etc. Básicamente la misma visión de la inteligencia artificial de Google, ¿verdad? Ya te recopiló sobre lo que habla la mayoría de personas en internet. El debate por el 12 de octubre, leyenda blanca, el término leyenda blanca o leyenda rosa se utiliza para describir un enfoque historiográfico que presente una imagen acrítica. O sea, esto también habla de una contraparte de la leyenda negra, leyenda negra, leyenda negra, leyenda negra, leyenda negra. ¿Ok? O sea, básicamente la gente utiliza mucho más el término leyenda rosa que leyenda áurea, que leyenda dorada. Entonces, ¿bajo qué hecho te basas para decir que la leyenda dorada es el término correcto? O que la leyenda rosa no existe. Es que es patético. Incluso el mismo Zunzunegui utiliza el término leyenda rosa. Vas a hacer un video a Zunzunegui desmintiéndolo. Obviamente no, porque él es hispanista. Pero bueno, ahí está la tontería de estos niños. O sea, ellos hablan sobre una opinión subjetiva que ellos tienen y la toman como una verdad absoluta. Pero bueno, vamos a seguir. Pero bueno, los conquistadores malos y también los encomenderos como Gonzalo Pizarro fueron ajusticiados, ¿viste? Claro, y como estos niños no se ven mis videos, vuelven a poner un meme que ya yo desmentí hace tiempo, ¿ok? Que esto me lo había puesto Brigada Antifraude. Este meme que está aquí es una tontería, es una basura completa. Lo desmentí hace tiempo, ¿ok? Está repleto de o mentiras ya directamente, o medias verdades, o manipulación básicamente. Ok, vamos a desmentirlo una vez más, pues, para no perder el tiempo. Es verdad que las leyes de derechos para indígenas no se cumplían. Esto es lo que dice el meme, ¿verdad? Se acata, pero no se cumple. Aquí habla sobre Gonzalo Pizarro. Dice, en Perú Gonzalo Pizarro y sus hombres ni acataban ni cumplían, y aunque ganaron las batallas en su rebelión de los encomenderos, Pizarro fue decapitado. El virrey Núñez de Vela murió tratando de hacer cumplir la ley. Básicamente estaba hablando de que Gonzalo Pizarro fue decapitado, me imagino que por leyes de derecho para indígenas. Falso. A pesar de que Gonzalo Pizarro sí luchó en contra de las leyes de Indias, ¿verdad? En la rebelión de los encomenderos, al momento de llegar Pedro de la Gasca, ¿verdad? Le ofreció la paz a Pizarro, pero además de la paz, le ofreció no imponer las leyes de Indias en Perú. Le ofreció no imponer las leyes de Indias. Es decir, básicamente le dijo, vamos a hacer un trato. Te doy la paz, ¿ok? Tú dejas tu rebelión, ¿ok? Dejas el poder y a cambio no ponemos las leyes de Indias y te puedes quedar con tus encomenderos sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué hace Gonzalo Pizarro? No acepta esto y por eso es juzgado
por continuar la rebelión. No es juzgado por su opinión en contra de las leyes de India, es juzgado por su rebelión, que claro, la rebelión fue causada por esto al principio, pero ya después, cuando se le ofreció la paz y se le ofreció no imponer las leyes de India, ¿verdad? O bueno, las nuevas leyes de Indias, Gonzalo Pizarro no acepta porque quiere todavía ostentar el poder. Por lo tanto, Gonzalo Pizarro es juzgado y decapitado por llevarle la contraria a la corona española y ostentar el poder, no por derechos para indígenas, porque le ofrecieron no colocar los derechos para indígenas. Pero a pesar de esto, Gonzalo Pizarro no aceptó. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente, Martín Cortés. Martín Cortés ni siquiera luchó en contra de los derechos para indígenas, luchó en contra de los derechos de herencia. ¿Ok? Que decía que básicamente los encomenderos, las encomiendas de Hernán Cortés, que legítimamente le pertenecía a ellos, según las leyes anteriores, tras las nuevas leyes de Indias, ya no les pertenecerían a ellos, sino al gobierno directamente. Entonces Martín Cortés lo que hace es otra rebelión más, el complot del Marqués. Al realizar este complot, es desterrado. No se decapita, no se juzga a muerte ni nada, sino es desterrado. Pero vuelvo a repetir, es por las leyes de herencia sobre las encomiendas, no por leyes de derecho para indígenas. Es decir, ninguno de estos dos tiene que ver directamente, ¿ok?, con el trato bueno, con el bueno o mal trato hacia el indígena. No tiene nada que ver. Esto es un sinsentido completo. Vamos a seguir con el siguiente. La Inquisición tenía prohibido juzgar a los indígenas y así se hizo. Es por ello que en toda América solo se condenó a muerte a menos de 150 personas. Claro, 150 personas según el poco tiempo que estuvo legalizado o permitido la Inquisición en América, que fue muy poquito tiempo. Pero de todas maneras no te hablan de que eran los jueces ordinarios según la Ley 35 del título primero del libro sexto de la recopilación de las leyes de Indias, ¿ok? Para que después no digan que yo estoy mintiendo, que eran los jueces ordinarios los que tenían que juzgar al indígena por casos de apostatía o por casos de falsa conversión. Entonces no es como que los indígenas ya no sufrían lo mismo que la Inquisición. Sufrían exactamente que la Inquisición, solo que no estaban sujetos a esa institución específicamente. Pero de todas maneras se mataron a muchos más indígenas por ser falsos conversos o por ser herejes. De todas maneras, solo que en este caso eran los jueces ordinarios los cuales iban a juzgar al indígena. Pero igual se les torturó, ¿ok? Incluso por beber vino, tan solo por beber vino, por beber alcohol, al indígena se le daba azotes. O sea, imagínense. Por beber alcohol se le daba azotes. Y tenían prohibido hacer muchas otras cosas en general para no conectarlos con su vieja religión, básicamente, con la idolatría. Entonces esto es una media verdad, es verdad. Ellos no podían ser juzgados por la Inquisición, pero esto no es que pues, se les trató súper bien, no. Igualmente tenían que ser juzgados por los jueces ordinarios. Debido a que los indígenas no eran esclavos, se recurrió a los africanos, incluso los negros tuvieron derechos como el de propiedad o el de comprar su libertad. Esto no es nada nuevo. Derechos de propiedad o comprar su libertad también los tenían los esclavos de los mexicas, por ejemplo. Los esclavos después de las leyes de Barbados, por ejemplo, de las 13 colonias, también es lo mismo. Por lo menos de las colonias británicas. También tenían derechos y se te podían comprar su libertad. Esto no es nada, wow, increíble. Los esclavos africanos podían comprar su libertad como si fuera algo nuevo en el mundo, ¿no? Así que básicamente todo este meme ya lo había desmentido hace mucho tiempo. Es una absurdez completa. Pero bueno, vamos a seguir. En la mayoría de ocasiones, incluso Colón, cuando Colón esclavizó a los indígenas, después de haberlos convertido al cristianismo, Isabel la Católica, ¿qué hizo? Lo metió presa a Colón y los liberó a los indígenas. Claro, lo que no te cuenta este suceso, porque no te lo cuentan ni estos niños hispanistas, ni ningún hispanista en general, es que Colón duró un año preso, un añito preso. Creo que ni siquiera duró el año, pero bueno, máximo un año preso para que luego fuera liberado por la misma Isabel la Católica y se le ofreciera un cuarto viaje. Así es, o sea, eso es algo que no te cuentan ningún hispanista. Que cada vez que te dicen que no, Colón fue apresado y tal, y esto y aquello, no te cuentan eso. Un año apresado y luego se le ofreció un cuarto viaje. Imagínate tú. Por cierto, ustedes no van a encontrar, ¿ok? Por lo menos yo no he encontrado hasta ahora, el primer conquistador o navegante español que haya hecho un daño indígena y se le haya dado pena de muerte o un tipo de castigo muy severo. Todos los castigos, el mayor castigo que se le da generalmente a estas personas es estar preso por 1 año, 2 años, algo así, y quitársele la gobernación en las que ellos estuvieron y ya, eso es todo. ¿Ok? Eso es todo lo que se les hace.
No se les hace una pena grandísima de castigo de muchos años estando presos ni nada por el estilo. Esto es algo que no cuentan los hispanistas radicales. Pero bueno, vamos a seguir. Hay muchas mentiras que se dicen. Lo que pasa es que, a ver, es cierto que hay que buscar un equilibrio, o sea, no pensar que todo fue Escuchen esto es importante. Hay que buscar un equilibrio. Ok. perfecto porque la utopía no existe, entonces es obvio que seguramente hubo errores, gente que cometió atrocidades incluso, porque no, tiranos siempre hubo, o sea, Especialmente al inicio de la conquista, hubo grandes problemas para conquistar lo que es República Dominicana y Cuba, porque todas las enfermedades que traían, también que los indígenas eran salvajes, no querían colaborar. Eso O sea, hubieron grandes problemas en América porque los indígenas eran salvajes y no querían colaborar. Tenemos que buscar un equilibrio entre la historia porque no todo es una utopía y bueno, pero hubieron grandes problemas porque los indígenas salvajes no querían colaborar con los grandes y civilizadores españoles. Así estamos, así estamos. Y estos niños son los que me quieren desmentir. Luego de decir esa absurdez completa. Hay que buscar el equilibrio, pero el problema fueron los indígenas básicamente. Qué patético. diezmó bastante a la población, pero si nosotros vemos el ADN de esas poblaciones, al día de hoy siguen llevando ADN indígena, es decir, esas poblaciones. Sí, nada nuevo. Yo no estoy negando, yo jamás negué el mestizaje ni que algunas poblaciones indígenas sobrevivieran ni nada por el estilo. Se mezclaron, es algo comprobado. nada, tal cual. Sí, sí. Y por eso Claro, aquí colocan también un artículo sobre que los taínos no se extinguieron tras la llegada de Colón por este autor que está aquí. El artículo que menciona esto, lo cual es completamente falso, porque claramente los taínos lucayos sí se extinguieron completamente, ¿okay? No lo digo yo, lo dice Juan López de Velasco, ¿okay? Que afirmó en 1571 que no quedaba ni un lucayo vivo, por lo menos en la isla de Santo Domingo. Por lo tanto, no lo digo yo, lo dicen los mismos españoles de la época, que para el siglo XVII no quedaba ningún taíno lucayo o quedaban muchísimos, muy pocos vivos. Entonces, esto es completamente falso. ¿Okay? ¿En qué se basa esto? Pues se basa en un estudio que menciona de que aún actualmente, en la actualidad, existe ADN taíno en la sangre de algunos descendientes de los taínos. Evidentemente pueden existir descendientes de los taínos, no hay ningún problema con esto. Pero sería tan ridículo decir que únicamente porque existe ADN de taínos, de lucayos, en algunas personas actualmente, entonces los taínos no se extinguieron, todavía existen. Pues no, la etnia taína, la cultura taína se extinguió, a pesar de que existan personas que sean descendientes y que digan ser descendientes y se sientan orgullosos, por supuesto, esto está bien, que desciendan de los taínos. Esto no significa, ¿verdad?, que la etnia en sí, la cultura exista, porque no existe actualmente una etnia, una cultura, una sociedad que sea en sí taína como tal. Vamos a ver de todas maneras el estudio al cual ellos se refieren, ¿verdad? Al cual este autor se refiere, para decir este tipo de mentiras completas. Porque literalmente es una completa mentira y estos niños ni siquiera se dignan, se toman el tiempo, se toman 2 minuticos para revisar y investigar realmente la fuente original de donde sale todo esto. ¿Okay? Este es el artículo original, ¿ok? Para los que quieran buscarlo, ¿ok? Es de Hannes Schröder. Se llama Orígenes y el legado genético de los taínos caribeños. Y vámonos a la conclusión directamente para saber exactamente de qué se trató básicamente el estudio. Específicamente, fuimos capaces de mostrar que los taínos lucayos estaban genéticamente más relacionados, ¿ok? Más cercanamente relacionados con los hablantes del arahuaco de hoy en día del sur de América, ¿okay? Del norte del sur de América, sugiriendo que sus ancestros se originaron ahí. Es decir, ¿qué está diciendo esto? Que los hablantes del arahuaco actualmente tienen parte del ADN lucayo. Sin embargo, esto no significa que ellos sean descendientes tampoco de los lucayos, simplemente que ellos comparten ADN de los lucayos. De todas maneras, esto no explica absolutamente nada, como ya dije. Eso es tan ridículo como decir que los europeos, como tienen de 1 a 2% de genética, de ADN neandertal, entonces los neandertales jamás se extinguieron. Es patético, es ridículo. Obviamente los neandertales se extinguieron a pesar de que exista actualmente ADN neandertal, sobre todo en Europa. Pero bueno,
¿Qué se le puede esperar de estos niños que no investigan bien? Vamos a seguir. Por eso Solamente hace falta ver los rostros nomás de la gente, o sea, tampoco hace falta ser un erudito, ¿viste? O sea, ves los rostros de la gente en toda Hispanoamérica, ya te das cuenta que el mestizaje estuvo ahí, o sea, la mezcla, el intercambio cultural, todo, o sea, sería estúpido negarlo. ¿Seguimos con el video? Solo la primera parte de muchísimos más que voy a hacer. Ese es mi problema con el hispanismo y estos son los argumentos que desmontaré hoy. No existía esclavitud indígena en América durante las conquistas ni durante los virreinatos. Esto es falso. Si bien desde las ordenanzas mandadas en 1526 por el entonces rey de España, Carlos I, prohíben explícitamente la esclavitud y venta de indios, como se le llamaban, en 1528, tan solo 2 años después, Carlos I expide una ordenanza que promueve la guerra justa, que es básicamente guerra en contra de aquellos nativos que no acepten ser vasallos de la corona y acepten la religión católica, dejando la idolatría a otros dioses. En esta misma ordenanza, el mismo rey permite la esclavitud a aquellos capturados por las guerras justas en Nueva España, es decir, más o menos el territorio actual de México, y exhorta a las autoridades a revisar los permisos para verificar si los nativos merecen o no ser cautivos, es decir, esclavos. El tema de la esclavitud fue a inicios del siglo XVI un tema de debate entre las autoridades españolas, y el rey tenía que tomar una posición, la cual finalmente fue prohibir la esclavitud. Por esto, la primera ordenanza que mencioné, que prohíbe la esclavitud, se volvió a aplicar desde 1530 hasta 1548 en las nuevas leyes de Indias, donde es establecida hasta el fin de los virreinatos. El problema es que del papel a lo real hay un gran estrecho. Los abusos y la esclavización seguían ocurriendo con frecuencia. Los conquistadores y gobernantes españoles en América ya habían esclavizado a muchísimos indígenas, y aunque hubo juicios y muchos nativos eran puestos en libertad, la guerra justa era una excusa perfecta para esclavizar nuevos nativos, además de la corrupción que había entre... Claro, aquí me dicen mitómano, ya te dijimos que rara vez se utilizó. La guerra justa, pues no, la guerra justa se utilizó prácticamente hasta el fin del Imperio Español. Y ya vamos a ver eso, pero se utilizó incluso con los caribes y por eso se esclavizó legalmente a los caribes, ¿ok? Y por gran parte de la mayoría, de hecho, de la existencia del Imperio Español en América, también se esclavizó legalmente a los mapuches, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir. corregidores y conquistadores para quedarse con los esclavos, permitía que muchos conquistadores se quedaran con esclavos indígenas. Además, el Imperio Español expidió otras ordenanzas para esclavizar. También aquí me pone el cuadro del socialista mexicano Diego de Rivera del siglo XX, como si eso cambiara cualquier cosa. Bueno, vamos. Ciertos grupos indígenas rebeldes, como el de 1569 por el rey Felipe II con los caribes. Por lo que la esclavitud de indígenas en América sí existió, por lo menos hasta inicios del siglo XVII, cuando se formalizaron los virreinatos y se llegó a un mayor control de la zona americana. Bien, ahora empiezo a hablar de las ordenanzas de 1526, que por cierto, no son las leyes nuevas de 1542. Existió la esclavitud por algunos grupos, porque hay que pensar, la conquista, ¿quiénes la dieron la conquista? ¿La dieron un ejército español gigantesco? No. Eran grupos de 100, 500 mercenarios mayormente, porque eran empresas privadas, eran empresas de conquista, las cuales no siempre se podían controlar, pero cuando sabían que estaban cometiendo algo que era incorrecto, ¿qué hacían? Como a los encomenderos que no nos tocaste acá, te los castigaba, obviamente, y se ponía en libertad a esos indígenas capturados. Claro, aquí se asume directamente que cada vez que había una injusticia ilegal por parte de los españoles a los españoles o criollos, a los indígenas, todo se resolvía en favor de los indígenas y se le ponía preso, o se le castigaba a la persona que hizo el daño. Esto es una leyenda rosa de manual, o sea, esto es leyenda rosa. Justamente lo que está diciendo este niño es una leyenda rosa. Claro, no habla del caso de Cristóbal Colón, que fue apresado solo un año y después se le dio un cuarto viaje, la oportunidad de un cuarto viaje, o el despojo de tierras en las minas de Bolaños, por ejemplo, de los indígenas, y tantos otros ejemplos que les puedo mostrar y que les voy a mostrar. Después voy a poner esto en fotos en el video. Pero es una leyenda rosa de manual, como si automáticamente todo se resolvía en favor del indígena. Completamente falso. Eso es leyenda rosa. Ahí tienen la prueba. Ver los ejemplos de Pizarro, que dice que si alguno de los indígenas fueron esclavizados en sus campañas, tienen que ser liberados, o si se los maltrató, tienen que ser indemnizados. Pizarro. Claro, como Vasco Núñez de Balboa, que dijo: estos indios del Caribana tienen bien merecido 1000 veces la muerte, y no digo darlos por esclavos, según es mala casta, más aún mandarlos a quemar a todos, chicos y grandes, para que no quedase memoria de tan mala gente. Bueno, cada quien pone lo que quiere, ¿no? No, yo acepto que en algunos casos algunos conquistadores, algunos españoles hicieron ciertas bondades por los indígenas, mientras que otros simplemente hicieron crueldades. Esa es la diferencia. Yo acepto las dos visiones, las dos versiones. Yo entiendo perfectamente que en algunos casos hubo intentos por mejorar la calidad de vida de los indígenas, y en otros casos simplemente hubo malos tratos, destrucción y demás. Esa es la razón por la cual mucha gente, porque ni siquiera yo mismo, sino que otras personas me llaman como una persona que es neutral.
¿ok? A diferencia de ustedes que pareciera que todo lo que dicen aquí es positivo, 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 y cada vez que había una injusticia contra un indígena, siempre se agarraba al culpable y se le daba el castigo merecido, lo cual es falso, ¿ok? Y lo podemos ver desde el mismo Cristóbal Colón, por Dios. Tiene citas en las cuales dice eso, lo mismo Cortés, o sea, tampoco la estupidez, digamos. Claro, o sea, lo que el tipo dice básicamente es que él, en realidad, él mismo creo que se refuta solo, porque está diciendo que la esclavitud, o sea, del imperio oficialmente se la combatió, pero que en los papeles es una cosa y en la realidad es otra. Pero eso es una obviedad. O sea, estás diciendo que me contradecí, que me contradije, porque se intentó combatir por medio de los derechos, pero que no se logró en la realidad. Y luego dices que es una obviedad. Bueno, pero si es una obviedad, entonces no estás en desacuerdo conmigo y no me estoy contradiciendo. Estoy diciendo algo objetivamente cierto. Y si es una obviedad, deberías más bien decir, oye, el video de este tipo, como ustedes me llaman, de este youtuber, pues no está mal. Lo que pasa es que es muy obvio, deberías decir. Más bien, deberías estar deberías estar demasiado de acuerdo conmigo, ¿no? Pero evidentemente no, porque ustedes le buscan, como decimos, no sé si eso lo dicen en otros países, aquí en Venezuela decimos buscarle las 5 patas al gato. O sea, tratan de buscar errores en mi video que no existen. Literalmente estoy diciendo una obviedad, por supuesto, para quien conoce la historia del Imperio Español bien. Estoy diciendo una obviedad, pero ustedes no ven esa obviedad, tratan de criticar cualquier cosa que estoy diciendo. Y ese es el punto del video. Realmente yo no he dicho nada que fuera mentira en este video, porque ni siquiera en todo lo que llevo, bueno, que tampoco es mucho, pues 10 minuticos, pero en todo lo que va de este video, ustedes no han podido desmentirme una sola cosa, ¿ok? Ni una sola cosa, por lo menos de los 20 minutos, perdón, que vi del video, no me han podido desmentir nada. Y ese es el punto. Están inventándose cosas que yo jamás he dicho y el resto es decir que estoy contradiciéndome porque dije algo demasiado obvio. Cuando uno dice algo muy obvio, no se está contradiciendo. ¿Ok? El que se está contradiciendo eres tú al decir que me estoy contradiciendo y diciendo al mismo tiempo algo muy obvio. Por Dios, vamos a darle. Obviedad, o sea, que es lo que decíamos recién, obviamente, pudo haber injusticia, gente que se abusó. Ok, entonces no estamos en desacuerdo. ¿En qué están en desacuerdo conmigo? Por Dios, lo único que han hecho es inventar cosas que jamás he dicho y decir que estoy contradiciéndome, pero no han dicho absolutamente nada realmente. Etcétera, o sea, pero él mismo está admitiendo que del imperio se intentó al menos combatir eso y que se prohibió. El gran problema se dio vía libre a eso. Es que culpen a España de todo cuando son empresas. ¿En qué momento yo he culpado a España de todo? Cuando literalmente he dicho que España ha hecho cosas positivas y negativas al mismo tiempo. Y ojo, yo hago una distinción realmente entre España, no me gusta llamar a España al Imperio Español, yo hago una distinción entre España y el Imperio Español, que para mí es una España pasada, que ya es muy distinta a la actual, por supuesto. Y dicen, no, es que culpan a España. Yo jamás culpo a España. Yo jamás culpo a España. Lo que quiero es demostrar la realidad histórica de las cosas, sin caer en leyendas rosas, como muchas veces ustedes hacen al decir que los indígenas no colaboraron y que eran salvajes. Eso es leyenda rosa, ¿ok? Leyenda rosa es decir que todos los casos, o la mayoría incluso de los casos, sin datos oficiales, fueron resueltos en favor de los indígenas. Eso es leyenda rosa, eso es lo que trato de destruir. Pero bueno. Cosas privadas. O sea, el propio virrey del Perú, que era funcionario del virreinato del Perú, murió luchando contra Gonzalo Pizarro ahí en la rebelión de los encomenderos, ¿viste? Y Gonzalo Pizarro fue ejecutado por sus crímenes. Hermano del conquistador Francisco. Claro, o sea, del imperio se intentó al menos combatir eso. Después lo que hagan ciertos grupos privados o cosas así es como siempre, o sea, son cosas que no se puede controlar nunca del todo. O sea, le podés poner leyes punitivas para combatirlo, o sea, combatirlo con la ley, pero no podés decir, bueno, el Imperio Español fomentó eso porque si bien lo prohibía, igual pasaba. No, no es así, o sea. Vos mirá el grupo de mercenarios. Claro, yo jamás... esta es la cuestión. Estos niños lo que hacen es simplemente inventarse cosas que yo jamás he dicho. Yo jamás he dicho que el Imperio Español promovía eso. Jamás lo he dicho. O sea, ponme el clip donde yo decía que el Imperio Español promovía eso. Justamente eso es lo que no estoy diciendo. Yo digo que el Imperio Español no promovía eso, pero aún así ocurría. De hecho, si te das cuenta, lo que trato de desmentir es una frase muy específica que dice que el Imperio Español no tenía esclavitud. Es decir, no había esclavitud de indígenas en el Imperio Español. Eso es lo que estoy desmontando.
¿ok? Que no existía, cuando objetivamente hablando, según la ley de los Caribes, sí existía, ¿ok? La ley de 1569 decía que los caribes podían ser esclavizados, al igual que otras leyes sobre los mapuches. Entonces, sí existía, eso es todo lo que estoy desmintiendo. Aquí se están yendo por las ramas y asumiendo que yo dije que el Imperio Español promovió la esclavitud. Completamente falso. Al contrario, yo acepto que el Imperio Español, como la parte gubernamental, justamente quería parar la esclavitud más bien. ¿Okay? Sobre todo el rey, pues, el rey Carlos I. Pero bueno, vamos a seguir a ver. Como Blackwater, que cometieron crímenes de guerra en Irak, en Afganistán, en un montón de países. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Culpar a Estados Unidos por esos grupos? Claro. No podemos culparlos de ello. Podemos culparlos a su ejército regular que ellos sí controlan. Y así. ¿Continuamos? Miren, yo voy a parar hasta aquí el video porque ya esto es completamente ridículo. No vas a culpar a Estados Unidos por lo que haga Blackwater porque supuestamente es una empresa privada y no tiene que pasar por la aprobación de Estados Unidos, ¿o qué? Es que es patético, por Dios. ¿Okay? La empresa de Blackwater tiene que, a juro, pasar por la aprobación de Estados Unidos, sobre todo si va a ser una misión, ¿verdad?, de intervención en otro país. Por Dios. ¿Okay? Casos como la masacre de la Plaza Nassau pasaron justamente porque fueron aprobados por Estados Unidos. Blackwater no puede simplemente llegar a otro país y atacarlo de la nada porque son una empresa privada. Por Dios, eso es una empresa privada, pero está en Estados Unidos. ¿Ok? Debe pagar impuestos como cualquier otra empresa y debe mantenerse, ¿ok?, como no cualquier otra empresa, ¿ok?, porque es una empresa de armas, una empresa militar, ¿ok? Tiene que mantenerse bajo la aprobación de Estados Unidos, sobre todo con casos como estos, donde van a hacer una intervención militar. Decir que Estados Unidos no es responsable de las masacres que hizo Blackwater es simplemente una tontería. Dios mío, no puedo seguir ni siquiera los 20 minutos que tenía planeado, porque ya esto es demasiado, señores. No ha habido ni una sola cosa que me han podido desmentir. No ha servido para nada el video que han hecho. No han hecho absolutamente nada. Y no puedo seguir perdiendo más mi tiempo, ¿ok? Pero igual, bueno, por lo menos me ayudaron a crear un poquito de contenido más para mi canal. Vamos a ver qué otro video puedo subir por ahí también que sea de video respuesta, pero como ya dije, quiero tratar de bajar la intensidad con la que voy a subir videos de video respuesta y hacer un poco menos polémico mi canal, pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like, compártanlo si quieren. Los quiero mucho, cuídense, ¿ok? No pierdan su tiempo viendo el video. Los que quieran ver el video, bueno, ya lo tienen por ahí, pero no pierdan su tiempo realmente. Es una basura por lo menos los 20 minutos que pude ver. Seguramente el resto no va a ser diferente. No han desmentido absolutamente nada, ni en Twitter, ni aquí, ni nada. Así que nada, no pierdo más mi tiempo. Cuídense mucho, los quiero mucho. Bye.